Los motores del jet privado se detuvieron en la pista de Ouagadougou cuando Marcus Wellington, de 18 años, salió al calor de África Occidental. Sus zapatillas de diseñador tocaron el suelo de Burkina Faso con la arrogancia de alguien que creía que el mundo le debía a todo. Hijo de un diplomático estadounidense adinerado, Marcus había sido enviado a Burkina Faso para lo que su padre llamaba formación de carácter. Aunque Marcus lo veía como un castigo, su equipaje Louis Vuitton brillaba bajo el sol abrasador mientras los trabajadores locales del aeropuerto se movían con la eficiencia de quienes ya conocen su trabajo. El primer impulso del joven fue quejarse de la temperatura, el polvo y lo que percibía como un servicio inadecuado. Chasqueó los dedos hacia un manipulador de equipaje, hablando en inglés con la expectativa de comprensión y cumplimiento inmediatos en cuestión de horas de llegar al complejo diplomático. Marcus ya había dejado claro su desdén hacia todos. A su alrededor, rechazó la comida tradicional de bienvenida, llamándola primitiva y exigiendo comida rápida americana en su lugar. El personal local del complejo observaba en incómoda silencio mientras criticaba todo, desde la velocidad del Wi-Fi hasta el aire acondicionado. Los intentos de su madre por explicar el significado cultural de los gestos de sus anfitriones cayeron en oídos sordos. A Marcus puso los ojos en blanco ante cada mención de las costumbres locales, viéndolas como obstáculos para su comodidad, en lugar de expresiones de una rica herencia. La actitud del joven creó una tensión que se extendió por los cuarteles diplomáticos como una nube de tormenta no bienvenida. La primera semana pasó con Marcus tratando Burkina Faso como su parque personal, ajeno a los profundos cambios que ocurrían a su alrededor. La revolución del presidente Ibrahim Traoré había transformado el espíritu de la nación, inculcando orgullo y dignidad en cada ciudadano. Sin embargo, Marcus seguía atrapado en su burbuja de privilegio, viendo solo lo que consideraba un país atrasado que no cumplía con sus estándares. Se quejaba a gritos de todo en la comida, las carreteras, la ropa de la gente, sus idiomas. Sus padres se sentían cada vez más avergonzados por su comportamiento, pero sus intentos de corrección solo alimentaban su sentido de derecho y rebeldía. El escenario estaba preparado para una colisión entre su ego inflado y un líder que personificaba todo lo que Marcus no entendía acerca de la fuerza, la dignidad y el poder auténtico. La ironía no pasó desapercibida para la comunidad diplomática. Aquí estaba un joven que lo tenía todo servido, a punto de encontrarse con un líder que había ganado cada onza de respeto a través del sacrificio y la dedicación a su pueblo. La costosa educación de Marcus le había enseñado sobre economía y política, pero nada sobre humildad o respeto por los demás. Su crianza privilegiada lo había blindado de las consecuencias reales, creando una persona que creía que la riqueza y el estatus de su familia lo hacían superior a todos los que lo rodeaban. El curso de colisión era inevitable, y las antiguas calles de Ouagadougou parecían susurrar advertencias que el joven era demasiado arrogante para escuchar. Pronto aprendería que el verdadero poder no proviene de la herencia o el derecho, sino del respeto que uno gana a través del servicio a los demás. A la gran plaza de Ouagadougou bullía de vida, mientras Marcus paseaba por sus estrechos pasillos, con la nariz arrugada de disgusto. Los vendedores saludaban en muré y francés, sus voces entrelazándose en el antiguo ritmo del comercio. La tela tradicional quente colgaba como arcoíris desde los puestos de madera mientras el aroma de la carne a la parrilla y las especias llenaban el aire. Marcus sacó su teléfono para hacer una transmisión en vivo, hablando en voz alta en inglés sobre el caos y las condiciones insalubres a su alrededor. Su equipo de seguridad lo seguía nerviosamente mientras derribaba displays, cuidadosamente organizados sin pedir disculpas. El sol de la mañana proyectaba largas sombras entre los puestos, pero Marcus solo veía primitividad donde otros veían una cultura vibrante. Llamada Amanata se acercó con una hermosa canasta tejida a mano, sus manos curtidas ofreciéndola con respeto tradicional. «Bonjour Morphis», dijo suavemente, su francés fuertemente acentuado, pero cálido con una hospitalidad genuina. Marcus apenas miró su habilidad artesanal antes de ahuyentarla de forma despectiva, murmurando sobre mendigos lo suficientemente alto como para que otros lo escucharan. Los ojos de la mujer brillaron con dolor y dignidad mientras retrocedía, abrazando su canasta contra su pecho. Otros vendedores comenzaron a notar la conmoción. Sus conversaciones se hicieron más silenciosas a medida que el desdén de Marcus se volvía evidente. La armonía natural del mercado comenzó a alterarse como nubes de tormenta, reuniéndose en un día despejado. Esto es exactamente lo que está mal con África, declaró Marcus a la cámara de su teléfono.
haciendo un gesto amplio hacia el caos organizado que lo rodeaba. Su voz se elevó por encima de los sonidos del mercado, haciendo que la gente volteara la cabeza y que las conversaciones se detuvieran en mitad de la frase. Un grupo de jóvenes que vendían instrumentos tradicionales interrumpió su demostración. Sus expresiones endureciéndose mientras procesaban sus palabras, Ann Marquez continuó su ataque, comparando el mercado de manera desfavorable con los centros comerciales americanos y las boutiques europeas. Pateó un pequeño montón de mijo que se había derramado de un saco, esparciendo los preciados granos por el suelo polvoriento. El vendedor que lo poseía, un joven padre que trataba de alimentar a su familia, observó en silencio, atónito. La noticia del comportamiento del hijo del diplomático se propagó rápidamente por el mercado, llevada en susurros en muré y agudas conversaciones en francés. Los vendedores comenzaron a cerrar sus puestos antes de lo habitual, su paciencia habitual agotada por tal falta de respeto tan flagrante. Los niños que jugaban cerca se detuvieron para mirar a este extraño joven que parecía odiar todo lo que lo rodeaba. Marquez permaneció ajeno a la creciente tensión, demasiado absorbido en su actuación para las redes sociales como para notar el cambio en el ambiente en el mercado, que había dado la bienvenida a miles de visitantes con gracia y dignidad. Ahora se sentía pesado de decepción y rabia. La cumbre juvenil de mañana lo pondría cara a cara con un líder que personificaba todo lo que estas personas orgullosas representaban. El salón de los Diosam zumbaba con energía tranquila mientras los jóvenes líderes de toda África Occidental se reunían para la cumbre juvenil continental. Marquez ajustó su costoso traje, confiado de que el estatus diplomático de su familia le garantizaría un trato especial y los mejores asientos. El presidente Ibrahim Traoré entró en la sala con un poder discreto, sus fatigues militares contrastando bruscamente con la vestimenta formal de la mayoría de los asistentes. La sala cayó en silencio cuando el jefe de Estado más joven del mundo tomó su posición, su presencia imponiendo respeto sin necesidad de exigirlo. Marquez deslizaba su dedo por su teléfono, apenas reconociendo la entrada del presidente, mientras otros delegados permanecían de pie, atentos, irreverentes. La luz de la mañana que se filtraba a través de las altas ventanas parecía iluminar la creciente división entre privilegio y propósito, cuando Traoré comenzó a hablar sobre la soberanía africana y la responsabilidad juvenil. Sus palabras llevaban el peso de una genuina convicción. Debemos construir África con las manos africanas, pensando con mentes africanas, declaró, su voz resonando por todo el auditorio lleno. Marquez puso los ojos en blanco de manera dramática, asegurándose de que los delegados cercanos pudieran ver su reacción despectiva ante lo que consideraba un nacionalismo anticuado. Ann susurró en voz baja a su vecino sobre cómo la globalización hacía que esas ideas fueran irrelevantes, su acento americano cortando el respetuoso silencio. Varios estudiantes de Burkina Bay se giraron para mirarlo con disgusto apenas oculto, pero Marcus interpretó su atención como admiración. El presidente hizo una pausa a mitad de la frase, sus ojos agudos recorriendo la sala, hasta que encontraron la fuente de la interrupción. El momento de la confrontación llegó cuando Traoré abrió el piso para preguntas, y Marquez se levantó sin invitación, con respeto. Señor presidente, comenzó sin respeto alguno en su tono. No es esta retórica anti-occidental simplemente lo que mantiene a África alejada del verdadero progreso. Su pregunta flotó en el aire como una bofetada, causando suspiros audibles entre los delegados que comprendieron el profundo desdén que se estaba mostrando. Marquez continúa, mi padre ha trabajado en el desarrollo durante 20 años, y francamente, África necesita inversión y orientación occidental, no esta fantasía aislacionista. Aunque la temperatura de la sala parecía descender mientras cientos de jóvenes líderes africanos procesaban el descarado rechazo al potencial de su continente, la expresión de Traoré permaneció serena, pero sus ojos contenían la intensidad constante de un líder que había enfrentado enemigos mucho más peligrosos. A la respuesta del presidente llegó con la precisión medida de alguien que había ganado su puesto a través del sacrificio. No de la herencia. Joven, dijo Traoré en voz baja, su voz resonando en cada rincón del salón silencioso. Los 20 años de desarrollo de su padre han coincidido con 20 años de dependencia continua de África. La sonrisa confiada de Marquez comenzó a desvanecerse, a medida que se dio cuenta de que la atención de la sala se había vuelto drásticamente en su contra. Dime, ¿qué has construido tú personalmente? ¿Qué has sacrificado? ¿Qué comunidades has servido? Cada pregunta aterrizó como un golpe suave pero devastador a la imagen inflada de sí mismo de Marquez. El silencio se alargó interminablemente, mientras Marquez permanecía expuesto ante cientos de sus compañeros, su privilegio sintiéndose de repente como una prisión, en lugar de una protección. El silencio en el auditorio se alargó como un alambre de tortura mientras Marquez permanecía inmóvil, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. En las preguntas del presidente Traoré flotaban en el aire,
cada una exponiendo la base vacía de la arrogancia del joven. He tenido oportunidades, tartamudeó Márquez, su fachada confiada agrietándose como cristal quebradizo bajo presión. Los cientos de líderes juveniles africanos observaron con una mezcla de satisfacción y vergüenza ajena mientras el privilegio se encontraba con la realidad. Su costoso traje de repente se sintió como un disfraz, y el estatus diplomático de su familia no ofreció protección alguna frente a la verdad. La luz de la mañana, que antes parecía acogedora, ahora se sentía dura e implacable contra su rostro enrojecido. Traoré se acercó, su voz permaneciendo suave, pero con la autoridad de alguien que había liberado a su pueblo de la explotación extranjera. Oportunidades dadas no ganadas, observó, sus palabras atravesando las defensas de Márquez con precisión quirúrgica. Estos jóvenes que te rodean han construido escuelas con sus propias manos, han enseñado alfabetización en aldeas sin electricidad, han defendido a sus comunidades con un valor que no puedes imaginar. Márquez miró alrededor desesperadamente, viendo por primera vez las manos callosas y los ojos decididos de sus compañeros que realmente habían logrado algo significativo. Una chica de Marle estaba cerca, su vestido sencillo ocultando el hecho de que había organizado proyectos de agua potable para docentos aldeas. El contraste entre su sustancia y su vacuidad se volvió imposible de ignorar. Tu pregunta revela más sobre ti que sobre África, continuó Traoré, su tono tranquilo haciendo que cada palabra fuera más impactante de lo que un gritar habría logrado. Solo ves a través de la lente de la dependencia, porque la dependencia es todo lo que siempre has conocido. Los ojos del presidente no tenían malicia, solo la paciente decepción de un maestro enfrentando a un estudiante que había elegido la ignorancia sobre el aprendizaje. En Márquez sintió que sus rodillas flaqueaban mientras el peso completo de su situación se desplomaba sobre él como una pared derrumbándose. Los teléfonos inteligentes que comenzaron a grabar llevarían este momento a través de las plataformas de redes sociales, pero más importante aún, capturaban una lección definitoria sobre el respeto y la humildad. En cuestión de horas, el video se había propagado por las redes sociales africanas con hashtags como "en privilegio expuesto" y "en momentos de aprendizaje de Traoré", brillando en Twitter y TikTok. Márquez observó horrorizado desde su habitación en el complejo diplomático, mientras su humillación se reproducía una y otra vez. Cada repetición sumaba miles más de vistas y comentarios brutales. El teléfono de su padre sonaba constantemente, con llamadas de funcionarios de la embajada mientras su madre caminaba de un lado a otro, ansiosa. Finalmente, comprendiendo la gravedad de lo que había sucedido, el joven que había llegado a Burkina Faso, esperando ser atendido, ahora se encontraba como el sujeto de la burla continental en la juventud africana, desde Segel hasta Guinea. Compartió el clip con sus propios comentarios sobre los extranjeros con derecho, que no lograron entender la dignidad y la fortaleza del continente. La burbuja del niño dorado había estallado espectacularmente, dejándolo enfrentar la incómoda realidad de quién realmente era. El teléfono seguro del embajador Wellington zumbaba sin cesar mientras las llamadas llegaban desde Washington, exigiendo explicaciones por la vergüenza viral de su hijo. La oficina de África del Departamento de Estado estaba en modo de crisis, con funcionarios de alto nivel cuestionando cómo la familia de un diplomático pudo causar un incidente diplomático tan espectacular. La madre de Márquez se sentó en la sala de su complejo viendo la repetición del video por centésima vez, su rostro pálido de mortificación. El clip había sido compartido por importantes medios de noticias africanos, con comentarios expertos sobre la arrogancia diplomática estadounidense y las actitudes coloniales. El personal de la embajada se movía por los pasillos con la cabeza agachada, sabiendo que sus reputaciones profesionales ahora estaban vinculadas a la humillación pública de un adolescente. El prestigioso puesto de la familia en África Occidental, que antes había sido un punto culminante de su carrera, se había convertido en una carga que amenazaba todo lo que habían trabajado para construir. La comunidad diplomática a través de Ouagadougou zumbaba con conversaciones incómodas, mientras los embajadores de países amigos llamaban para expresar su preocupación. El padre de Márquez se encontró siendo convocado a reuniones de emergencia, donde colegas que una vez respetaron su experiencia, ahora cuestionaban su juicio y la gestión de su familia. El trabajo caritativo de su esposa con grupos de mujeres locales llegó a un abrupto final, cuando las invitaciones se desvanecieron y las relaciones que antes eran cálidas se volvieron frías. El personal local del complejo mantuvo la cortesía profesional, pero sus ojos mostraban una nueva distancia que hablaba por sí sola sobre el daño causado. 20 años de construcción cuidadosa de relaciones a través de 3 puestos diplomáticos africanos se derrumbaron después de un encuentro de 5 minutos. El apellido Wellington, que alguna vez se pronunció con respeto en los círculos diplomáticos, ahora llevaba la mancha de la insensibilidad cultural y la arrogancia heredada.
en la reunión semanal del personal de la embajada. El silencio era ensordecedor cuando se abordó el incidente de Márquez en un lenguaje diplomático codificado sobre los desafíos de la sensibilidad cultural. Los oficiales Junior evitaban el contacto visual con el embajador mientras los miembros del personal senior intercambiaban miradas significativas que hablaban de carreras dañadas y misiones comprometidas. El equipo de asuntos públicos trabajaba frenéticamente para desarrollar estrategias de control de daños, pero la naturaleza auténtica del encuentro hacía casi imposible manipular la situación a Márquez. Permaneció confinado al complejo mientras sus padres recibían llamadas de familiares que habían visto la vergüenza de su nieto, transmitida por los medios internacionales. El niño que alguna vez fue el orgullo de la familia, se había convertido en su mayor carga, obligándolos a enfrentar verdades incómodas sobre su crianza y valores. Las implicaciones financieras comenzaron a salir a la luz cuando el padre de Márquez se dio cuenta de que su carrera diplomática podría no sobrevivir a este escándalo. Intacta, los susurros en Washington sugerían una llamada anticipada, lo que efectivamente ponía fin a sus perspectivas de avance dentro del servicio. Exterior, las propias ambiciones profesionales de su esposa, cuidadosamente construidas a lo largo de décadas de apoyo a misiones diplomáticas, ahora parecían increíblemente distantes. El complejo que alguna vez se sintió como un castillo, ahora se parecía una prisión mientras esperaban las respuestas oficiales de ambos gobiernos. Los periódicos locales publicaron editoriales sobre el incidente, utilizándolo como trampolín para discusiones más amplias sobre las actitudes estadounidenses. Asia, África, la familia Wellington descubrió que el privilegio podía desaparecer tan rápido como había sido otorgado, dejándolos expuestos a consecuencias que nunca imaginaron posibles. Márquez miraba la pantalla de su teléfono en su habitación cerrada del complejo, observando cómo el contador de vistas subía más allá de los 2 millones con una fascinación enfermiza. Los comentarios llegaban desde todo el mundo. Lameo, expresando su apoyo a la dignificada respuesta del presidente Traoré ante la arrogancia estadounidense con derecho. Un tuit particularmente mordaz de un estudiante universitario de Cinia decía: "Esto es lo que pasa cuando el privilegio se encuentra con el propósito. El privilegio pierde siempre". Por primera vez en sus 18 años, Márquez sintió el incómodo peso de las verdaderas consecuencias por sus acciones. Las plataformas de redes sociales que antes alimentaban su ego, ahora servían como espejos que reflejaban su propia vacuidad. El sueño lo eludía mientras desplazaba interminables hilos, diseccionando su carácter. Cada comentario era una pequeña herida a su imagen de sí mismo, que antes era impenetrable. Los silenciosos argumentos de sus padres resonaban a través de las paredes del complejo, sus voces llevando la tensión de una familia que enfrentaba sus propios fracasos. «Criamos a un monstruo», susurró su madre durante una de las discusiones especialmente acaloradas, sus palabras golpeando a Márquez como golpes físicos. Comenzó a reproducir el encuentro en el mercado en su mente, recordando el dolor en los ojos de la anciana vendedora cuando la había rechazado con su canasta tejida a mano. El recuerdo de los granos de mijo esparcidos adquirió un nuevo significado cuando se dio cuenta de que cada grano representaba el sustento de una familia destruido sin cuidado por sus acciones imprudentes. Su costosa educación le había enseñado sobre economía y política, pero nada sobre la dignidad humana básica que había pisoteado. Payó sus pais. El silencio del complejo se sentía pesado con decepción y vergüenza que parecía filtrarse por las paredes. Un golpe en la puerta interrumpió su ensimismamiento, y Márquez encontró a Amadou, el encargado de los jardines del complejo, sosteniendo un simple cuenco de madera lleno de gachas de mijo locales. «Tu madre pensó que deberías comer», dijo él. Hombre mayor tranquilamente en inglés con acento, dejando el cuenco sobre el escritorio de Márquez. En lugar de irse de inmediato, Amadou se detuvo, sus manos curtidas unidas detrás de su espalda, con una dignidad paciente. «Esa mujer en el mercado, Amanata, ella es mi hermana», dijo sin acusación, solo afirmando un hecho. Márquez sintió que su garganta se apretaba al darse cuenta de que las conexiones humanas detrás de su crueldad casual eran mucho más complejas de lo que había considerado. Jamás. La sencilla papilla de repente representó todo lo que no había logrado entender acerca de la comunidad interconectada que lo rodeaban esa noche. Márquez se encontró de pie en su ventana mirando las luces de Ouagadougou parpadeando a lo lejos, como estrellas terrenales. La ciudad que le había parecido primitiva y caótica desde su privilegiado punto de vista, ahora le parecía vibrante y viva con un propósito que había sido demasiado ciego para ver. Las preguntas del presidente Traoré resonaban en su mente. ¿Qué has construido? ¿Qué has sacrificado? ¿Qué comunidades has servido? Cada pregunta revelaba el vasto vacío donde deberían haber estado sus logros, el núcleo vacío de una vida construida sobre los logros de otros. Por primera vez, Márquez comenzó a entender que la riqueza y el estatus de su familia
no lo habían hecho superior, lo habían hecho dependiente, débil y desconectado de la verdadera experiencia humana. El despertar fue doloroso, pero fue el primer sentimiento genuino que había experimentado en años. El Land Cruiser saltaba por el camino de tierra roja, alejándose de la expansión urbana de Ouagadougou, hacia la aldea rural de Tangin Dasuri. Mark se sentó en incómoda silencio, al lado de su padre, quien había organizado esta inmersión cultural tanto como castigo como posible redención. Los contactos del embajador Wellington habían asegurado una colocación con Mamadou Urago, un respetado anciano de la aldea que había aceptado albergar al hijo diplomático a pesar de conocer su reputación. El confort del complejo se desvaneció en la memoria mientras pasaban por las tradicionales cúpulas redondas con techos de paja y familias, trabajando pequeños campos bajo el sol abrasador. El equipaje de diseñador de Márquez parecía absurdamente fuera de lugar, cargado en el carro de madera de la aldea, un símbolo de la brecha que tendría que cerrar. El niño de la ciudad que nunca había trabajado con sus manos estaba a punto de descubrir lo que significaba el verdadero trabajo en la Burkina Faso rural Almadú. Lo saludó a la entrada de su complejo con dignidad tradicional, sus manos callosas y su rostro curtido, contando historias de décadas trabajando la desafiante tierra del Sahel. «Bienvenido, hijo mío», dijo en un francés cuidado, tratando a Márquez con respeto que el joven no había ganado y no esperaban. El complejo de los ancianos consistía en varios edificios de ladrillo de barro dispuestos alrededor de un patio central, donde los niños jugaban y las mujeres preparaban la comida de la tarde sobre fogatas de madera. La habitación asignada a Márquez contenía una simple esterilla, un taburete de madera y una pequeña ventana que dejaba entrar polvo y los sonidos de la vida en la aldea. Su teléfono no mostraba barras de señal, desconectándolo del mundo digital que había sido su realidad principal durante años. Mientras las oraciones vespertinas resonaban por toda la aldea, Márquez se dio cuenta de que estaba verdaderamente solo con sus pensamientos por primera vez en su existencia privilegiada. A la primera mañana trajo un despertar brusco a las 5 a.m. cuando Mamadou lo despertó suavemente de su sueño inquieto sobre la delgada esterilla. «El mijo no se va a plantar solo», dijo el anciano con una sonrisa, entregándole a Márquez una azada gastada y llevándolo a los campos que se extendían sin fin bajo el cielo. Previo al amanecer, las manos suaves de Márquez se apoyaron en la primera hora mientras luchaba por seguir el ritmo de los campesinos que habían trabajado esta tierra desde su niñez. El sudor caía por su rostro a medida que el sol subía más alto, y sus ropas caras se cubrían de tierra roja y sal. Los otros trabajadores, en su mayoría jóvenes de su edad, lo miraban con paciencia y diversión mientras el hijo diplomático aprendía que los seguidores de Instagram no podían hacer surcos a mediodía. Márquez se desplomó bajo un árbol de baobab, cada músculo gritándole en protesta contra este concepto ajeno de trabajo físico. La comida de la tarde, una simple papilla de mijo con verduras, sabía mejor que cualquier plato de restaurante que Márquez pudiera recordar. Su cuerpo agotado finalmente comprendía la relación entre trabajo y sustento en la familia de Mamadou. Compartía historias alrededor del fuego mientras Márquez escuchaba con creciente fascinación los relatos de cooperación comunitaria y apoyo mutuo. Una joven llamada Fatamata hablaba apasionadamente sobre su programa de alfabetización para los niños de la aldea. Sus ojos brillaban con un propósito que hacía que la búsqueda anterior de Marcus pareciera vacía y sin sentido. A las estrellas sobre Tangin Dasuri brillaban con una intensidad imposible de ver desde las luces de la ciudad, y Márquez se encontró cuestionando todo lo que pensaba saber sobre el progreso y la civilización. El sueño llegó fácilmente esa primera noche, su cuerpo exhausto, pero su mente extrañamente clara por primera vez en años. La aldea que le había parecido un castigo comenzaba a sentirse como la educación que nunca había recibido en 3 semanas después de su estancia en la aldea. Las manos de Márquez habían desarrollado gruesas callosidades, y su cuerpo se había adaptado al ritmo de la vida agrícola. Se despertaba antes del amanecer sin queja alguna, uniéndose a Mamadou en los campos donde el mijo y el sorgo crecían bajo su cuidado, inexperto pero cada vez más capaz. El joven que antes desestimaba a los trabajadores manuales como inferiores, ahora se sentía orgulloso de los surcos rectos y las plántulas bien espaciadas. Sus ropas caras habían sido reemplazadas por sencillas prendas de algodón que podían resistir el trabajo honesto, y su teléfono permanecía olvidado en su habitación. Los compañeros de trabajo ya no lo miraban con una paciencia divertida, sino que lo incluían en sus conversaciones y compartían bromas. El hijo diplomático estaba desapareciendo, reemplazado por alguien que entendía la dignidad del descanso. Ganado con sudor, las clases vespertinas de alfabetización de Fátima se convirtieron en el punto culminante de los días de Márquez, ya que se ofreció como voluntario para ayudar a los niños con la lectura básica y las matemáticas. Su pasión por la educación lo contagió, y se encontró quedándose tarde para preparar materiales de enseñanza simples,
con los recursos que la aldea podía proporcionar. Las caras ansiosas de los niños y su sincero agradecimiento por su atención despertaron algo en Márquez que años de tutores privados nunca habían tocado. Aprender es un regalo que nos damos a nosotros mismos, explicó Fátima una noche mientras trabajaban a la luz de la lámpara, su sabiduría cortando a través de sus suposiciones previas sobre la inteligencia y el valor. Márquez se dio cuenta de que su costosa educación había llenado su cabeza de hechos, pero nunca le había enseñado cómo servir a los demás. Los niños de la aldea, con sus mentes brillantes y recursos limitados, le enseñaban más sobre el verdadero éxito que cualquier universidad. ¿Podría haberlo hecho? El punto de inflexión llegó durante una reunión comunitaria sobre el pozo de agua de la aldea que había estado fallando durante meses. Márquez escuchó cómo los vecinos debatían sobre reunir sus escasos recursos para contratar ayuda externa, cada familia calculando lo que podían sacrificar por el bien común. Sin pensarlo, se levantó y ofreció contactar a los contactos de desarrollo de su padre. Luego se detuvo y, en su lugar, preguntó qué podría contribuir personalmente al trabajo manual. El anciano Mamadou sonrió con aprobación mientras Márquez se ofrecía para el peligroso trabajo de despejar el pozo. Sus manos suaves, finalmente, listas para un trabajo verdaderamente significativo. A la aceptación de la comunidad, a su oferta, marcó su transformación de observador con derecho a participante comprometido. Esa noche se sintió parte de algo más grande que él mismo. Por primera vez en su vida privilegiada, Márquez comenzó a escribir cartas a sus padres, no las quejas sombrías que esperaban, sino reflexiones pensativas sobre la comunidad, el propósito y el significado de la verdadera riqueza. Su escritura se había fortalecido por semanas de trabajo manual, y sus palabras llevaban un nuevo peso ganado a través de la experiencia genuina, ¿no? Ahora entiendo por qué el presidente Traoré habló sobre construir África con manos africanas. Escribió, su perspectiva fundamentalmente alterada por meses de trabajar junto a personas que personificaban esa visión. La aldea le había mostrado que el progreso no se trataba de validación externa o estatus heredado, sino de contribuir de manera significativa a la vida de los demás. Su transformación no estaba completa, pero la base había sido construida, a través del trabajo honesto y la conexión humana auténtica. El niño con derecho que había llegado a Tangier Dahsuri ya no existía, reemplazado por alguien dispuesto a ganarse su lugar en el mundo a través del servicio y la humildad. 6 meses después de su humillación, Márquez se encontraba frente al mismo auditorio donde el presidente Traoré había expuesto su vacuidad al mundo. El Foro Continental de Liderazgo Juvenil lo había invitado a hablar sobre su transformación, aunque muchos cuestionaban si un cambio genuino era posible en alguien tan privilegiado. Sus manos, ahora callosas por meses de trabajo en la granja, temblaban ligeramente mientras se acercaba al podio, donde su arrogancia había sido desmontada. Los mismos líderes juveniles africanos que habían sido testigos de su vergüenza, ahora lo observaban con curiosidad escéptica. Sus expresiones reservadas, pero atentas a Márquez, llevaba ropa sencilla en lugar de trajes caros, y su teléfono permanecía en silencio en su bolsillo. Ya no era una muleta para su inseguridad. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas le recordó ese día fatídico, cuando su mundo se colapsó bajo el peso de la verdad. Hace 6 meses, estuve en esta sala y me avergoncé a mí mismo, a mi familia y a mi país, comenzó Márquez, su voz firme, a pesar de la gravedad de su confesión. La audiencia se movió en sus asientos, sorprendida por su franqueza y aparente sinceridad después de meses de especulación sobre su desaparición del ojo público. Vine a África, creyendo que mi privilegio me hacía superior, cuando en realidad me había hecho débil, dependiente y ciego a la dignidad humana. Sus palabras llevaban el peso de una reflexión genuina, en lugar de relaciones públicas calculadas, cada frase ganada a través de meses de trabajo honesto y servicio comunitario. Varios delegados que recordaban su arrogancia anterior se inclinaron hacia adelante, intrigados por la humildad en su voz y postura. En la transformación era visible no solo en sus palabras, sino en toda su presencia, que ahora reflejaba respeto en lugar de derecho. Márquez habló sobre su tiempo en Tangier Dahsuri, describiendo cómo la familia de Mamadou le había mostrado bondad que no merecía, y le enseñó lecciones que ninguna clase podría haberle dado. Compartió historias de cosechas fallidas que le enseñaron sobre la resiliencia, de proyectos comunitarios de agua que le mostraron el verdadero liderazgo, y de las risas de los niños que le revelaron la pobreza de su existencia anterior. Aprendí que construir algo con tus propias manos crea un tipo de riqueza diferente que heredar dinero jamás podría, dijo, su voz creciendo más fuerte con cada verdad. A la audiencia comenzó a sentir mientras sus historias resonaban con sus propias experiencias de construcción comunitaria y lucha compartida. El presidente Traoré, sentado en la primera fila, observaba con la misma calma intensa que había mostrado durante su primer encuentro. La energía de la sala pasó de escepticismo hacia un reconocimiento cauteloso de que el cambio genuino podría ser realmente posible.
La ovación de pie que siguió no fue por su elocuencia ni su carisma, sino por su valentía al reconocer públicamente sus fracasos y su crecimiento. Los líderes juveniles africanos que alguna vez se burlaron de su privilegio, ahora se acercaban a él con apretones de mano, invitaciones a colaborar en proyectos de desarrollo a lo largo del continente. La redención de Márquez no estaba completa. La confianza tendría que reconstruirse a través de acciones continuas, pero su reconocimiento público de su transformación marcó un hito crucial. El video de su discurso se haría viral nuevamente, pero esta vez los comentarios elogiaban su humildad y su crecimiento en lugar de burlarse de su arrogancia. Cuando salió del podio, el presidente Traoré ofreció un leve asentimiento de aprobación, sino el reconocimiento de que el joven había comenzado el largo viaje hacia ganar el respeto. El hijo diplomático que alguna vez trajo vergüenza a su familia había dado los primeros pasos para convertirse en alguien digno de las oportunidades que se le habían dado a Márquez. Regresó a los Estados Unidos como una persona fundamentalmente cambiada, llevando la tierra roja de Burkina Faso bajo sus uñas y la sabiduría de Tengen Dasuri en su corazón. Sus padres apenas reconocieron al joven humilde que emergió del aeropuerto, su costoso equipaje reemplazado por una simple bolsa de lona y tela tejida a mano de Burkina Bay. La mansión familiar en Georgetown se sintió vacía y excesiva. Después de meses en el modesto complejo de Mamadou, cada habitación un recordatorio del privilegio que una vez definió. Su identidad, sus viejos amigos parecían superficiales y distantes. Sus conversaciones sobre fiestas y compras ahora le parecían profundamente carentes de sentido. Marcus Street, sus invitaciones a retomar su estilo de vida anterior, eligiendo en su lugar pasar las tardes investigando organizaciones de desarrollo africanas y programas agrícolas. La transformación que había comenzado en la vergüenza, ahora florecía en un verdadero propósito y dirección. En pocas semanas, Márquez se inscribió en una universidad diferente, cambiando de negocios internacionales a ingeniería agrícola con un enfoque en la agricultura sostenible en regiones áridas. Sus profesores fueron escépticos de su repentino giro académico, hasta que sus presentaciones apasionadas sobre técnicas agrícolas del Sahel demostraron conocimientos ganados a través del sudor y las manos callosas. Fundó una organización estudiantil dedicada a apoyar las iniciativas agrícolas africanas, usando las conexiones de su familia no para ganancia personal, sino para canalizar recursos hacia proyectos significativos. El joven que alguna vez transmitió en vivo su desdén por los mercados africanos, ahora pasaba los fines de semana en mercados de agricultores, aprendiendo sobre seguridad alimentaria y agricultura sostenible. Sus cuentas de redes sociales se transformaron de exhibiciones de privilegio en plataformas educativas sobre innovación y resistencia africana. El niño con derecho que había avergonzado a su nación se estaba convirtiendo en alguien que realmente podría servirla con honor en la verdadera prueba. Llegó cuando Márquez propuso pasar sus vacaciones de verano trabajando en proyectos de riego en Marley, utilizando sus propios ahorros para financiar el viaje, en lugar de depender de la riqueza de sus padres. Su familia observó con asombro cómo su hijo, que antes era adicto al lujo y la comodidad, se preparaba con entusiasmo para meses de trabajo físico difícil en condiciones desafiantes. Las habilidades agrícolas que había aprendido en Tengen Dasuri finalmente servirían a comunidades más allá de sí mismo, y sus habilidades de networking podrían conectar a los agricultores africanos con mercados internacionales y apoyo técnico en su transformación. Había creado efectos en cadena en toda la comunidad diplomática, donde otras familias comenzaron a cuestionar la preparación de sus propios hijos para la ciudadanía global. El embajador Wellington, cuya carrera se estaba recuperando lentamente del escándalo, se encontraba más orgulloso de la humildad actual de su hijo que de sus logros anteriores. La vergüenza de la familia se estaba reemplazando gradualmente por un respeto genuino por la dedicación de Márquez al trabajo significativo. Al presidente Traoré, siguiendo el progreso de Márquez a través de contactos mutuos, reconoció en privado que la transformación del joven representaba algo más grande que el crecimiento personal. La confrontación viral que alguna vez simbolizó la arrogancia estadounidense hacia África se estaba convirtiendo en una poderosa historia sobre la posibilidad de un cambio genuino y el entendimiento intercultural. Los líderes juveniles africanos, que habían sido testigos tanto de la humillación como de la redención de Márquez, comenzaron a compartir su historia como prueba de que el privilegio podía convertirse en servicio con la orientación adecuada y un compromiso genuino. El incidente que había amenazado con definir a Márquez como un ejemplo de fracaso con derecho estaba evolucionando en un testimonio del poder transformador de la conexión humana auténtica y el trabajo honesto. Mientras Márquez se preparaba para su regreso a África como trabajador de desarrollo en lugar de dependiente diplomático, su viaje de la vergüenza al servicio
ofrecía esperanza de que se pudieran construir puentes a través de los más profundos divididos culturales. El nuevo comienzo que había encontrado inspiró a otros a examinar sus propios privilegios y considerar cómo podrían servir en lugar de ser servidos. El viaje de Márquez de la arrogancia con derecho al servicio humilde demuestra que incluso los más privilegiados pueden encontrar redención a través de la conexión humana genuina y el trabajo honesto. Su transformación de vergüenza diplomática a trabajador de desarrollo muestra que el respeto debe ganarse, no heredarse. ¿Qué opinas sobre su increíble cambio? Suscríbete para más historias inspiradoras de liderazgo africano y comparte tus pensamientos en los comentarios abajo.